¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo utilizar un cargador de baterías convencional. En los tiempos que estamos, donde todo es automático, todo es electrónico y estamos acostumbrados a conectar los diversos aparatos que utilizamos y olvidarnos de ellos, ya que estos realizan todas sus funciones de forma automática, pues si nos vemos en la necesidad de utilizar en este caso un cargador de baterías del tipo convencional, pues pueden surgirnos algunas dudas que vamos a tratar de aclarar con este vídeo. Bien, en primer lugar lo que haremos será describir un poco cómo es el aparato. Pues bien, en primer lugar lo que podemos ver es nuestro amperímetro. Como podemos ver, una escala de 0 a 100 amperios. Justamente aquí debajo lo que tenemos es un fusible de protección del equipo. Como podéis ver, es un fusible del tipo metálico de chapa, y además en el kit que se suministra con el cargador pues vienen fusibles de recambio. Lo siguiente que vemos es la toma negativa común para tanto las salidas de 12 como de 24 voltios. Es decir, el cable negativo del cargador. En el primer interruptor, con las posiciones 1 y 2, lo que tenemos sería la intensidad que vamos a seleccionar para cargar nuestra batería. El segundo interruptor corresponde con la velocidad de carga, es decir, una velocidad normal o una velocidad un poco más rápida, para realizar lo que se viene conociendo como carga rápida de batería. Y el tercer interruptor corresponde al selector de carga. Aquí se ve el símbolo de una batería y ayuda para el arranque. Este símbolo, aunque no se ve bien, es un señor empujando un coche. El interruptor rojo es el interruptor de encendido. Este sería el poste para la salida de 24 voltios y este sería el poste para la salida de 12 voltios. Bien, pues ya hemos explicado cómo es el panel de nuestro cargador. Vamos a ver cómo sería el proceso de carga de la batería. Es bastante sencillo. Bien, siempre con el cable de red desconectado, que no se os olvide por motivos de seguridad. Conectaremos nuestras dos pinzas, la roja positiva y la negra la negativa. La roja la conectaremos a la borna positiva de la batería y la borna negativa pues no la conectaremos a la borna negativa. La conectaremos a un punto de masa que esté alejado de la batería y alejado de las líneas de combustible. ¿Por qué? Esto es así por el protocolo para evitar saltos de chispa. ¿De acuerdo? Ya sabéis que las baterías durante el procedimiento de carga y descarga desprenden gases inflamables como el hidrógeno, que en caso de que se produzca una chispa pues podría provocar un pequeño incendio, una pequeña explosión. De esta manera minimizamos lo máximo posible el salto de chispa al conectar las pinzas. ¿De acuerdo, amigos? Bien, ahora ya sí procedemos a conectar nuestro cable a la red. Tendremos nuestro selector de intensidad en el mínimo y el selector de velocidad también en el mínimo. Nuestro selector de carga estará en la posición de la batería, en la posición de carga. ¿De acuerdo? Y ahora pues ya sí conectaremos nuestro cargador. Como podemos ver, nuestro perímetro está marcando aproximadamente 3 amperios. Bien, ¿cuánta intensidad de carga debemos de darle? Bueno, pues la norma general nos dice que la cantidad de carga que vamos a suministrar a una batería será aproximadamente el 10% de su capacidad. Es decir, si tenemos una batería de 80 amperios horas como esta, pues le suministraremos hasta un máximo de 8 amperios. Bien, tendremos en cuenta también que la capacidad de la batería que vamos a cargar no debe de ser inferior a la cantidad de corriente que nos va a entregar nuestro cargador. Es decir, en este caso tenemos una batería de 80 amperios hora y nuestro cargador nos va a suministrar un máximo de 50 amperios. Por lo tanto, no tendríamos ningún problema.
Pero si pretendemos cargar una batería como la que veis en pantalla, que es de 8,4 amperios hora, pues evidentemente nuestro cargador excede bastante la capacidad que tiene la batería. Por lo tanto, si cargamos esa batería con este tipo de cargador, corremos el riesgo de dañar la batería e incluso el propio cargador. Bien, ¿cuánto tiempo tendremos la batería en carga? Bueno, pues el tiempo depende en gran medida de la capacidad de la batería y del estado de la misma. Es decir, cuanto mayor sea la batería, mayor tiempo va a necesitar para cargarla, y cuanto más descargada esté, también más tiempo va a necesitar. Una batería de unos 80 amperios hora como esta, completamente descargada, puede llevar entre 12 o 14 horas cargarla completamente. Así que hay que armarse de un poco de paciencia. Como ya dije antes, el cargador de baterías convencional es el que requiere de la ayuda de un operador. Es decir, durante el proceso de carga no podemos olvidarnos de ellas y tendremos que venir a vigilar periódicamente nuestro amperímetro. Cuando nuestro amperímetro esté indicando cerca del 0, nunca llegará a 0, cuando estén llegando cerca del 0, quiere decir que nuestra batería estará ya completamente cargada y procederemos a finalizar el procedimiento de carga, ¿vale? Para ello, pues también tendremos un pelín de cuidado con el tema de los saltos de chispa. Para ello, bueno, pues apagaremos nuestro cargador y lo desenchufaremos de la red. En primer lugar, desconectaremos nuestra borna negativa y en segundo lugar nuestra borna positiva. De esta manera, bueno, pues hemos finalizado el procedimiento de carga y hemos minimizado el riesgo de salto de chispa. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a proceder a la carga de la batería, esta tendremos que hacerlo en un lugar que esté siempre bien ventilado por la emanación de gases que pueden producirse. En caso de que sean baterías con mantenimiento, pues procederemos a levantar las tapas que suele haber normalmente aquí y verificaremos el nivel del electrolito. En este caso son baterías libres de mantenimiento y estas tapas vienen selladas y no es posible de abrirlas. Para asegurarnos de que nuestra batería está completamente cargada, pues tendremos dos opciones. O bien utilizaremos un densímetro en aquellas baterías donde podamos abrir las tapas, o bien utilizaremos un probador de baterías electrónico que nos dirá el estado de carga y salud de nuestra batería. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.